Yo me encontraba en una excursión por los parques nacionales. Ella me encontraba aproximadamente a unos 25 kilómetros camino al más cercano. Y en los 2 primeros días no me encontré a nadie. Era el comienzo de otoño, así que el clima era un poco más frío de lo que la mayoría de gente aceptaría. Pero tenía todo el equipo necesario. Por la mañana me levanté e hice un café rápido en mi estufa de bolsillo. Luego me dirigí al siguiente campamento. Estaba a aproximadamente 5 kilómetros de distancia, lo cual en las montañas es una caminata bastante larga. 4 horas después de empezar a caminar, de repente escuché pasos delante de mí. Miré hacia arriba y vi un hombre caminando por el sendero, en la dirección opuesta hacia la mía. No esperaba ver a nadie, pero sonreí y yo sentí que, cuando pasó, noté algo muy raro, algo muy extraño. Este hombre no tenía mochila, ni botella de agua. Literalmente no tenía nada. Solo llevaba una camiseta de mangas largas, unos viejos pantalones de senderismo. Incluso volteé a verlo muchas veces o de manera reiterada, ya que me encontraba confundido, se me hacía muy extraño. Cuando lo hice, él también miró hacia atrás. Así que para no hacer más cosas incómodas, simplemente me giré y continué mi camino. Después de caminar un poco más, olvidé aquel incidente. Supuse que tal vez tenía un campamento cerca y solo estaba dando un paseo, pero también sabía que no había campamentos establecidos ahí cerca. Cualquiera que fuera el caso, no valía la pena seguir pensándolo. Las siguientes horas para mí fueron muy difíciles, pero eventualmente llegué a mi campamento. Estaba vacío, solo con un pequeño espacio para mi tienda. No era tan genial, la verdad, como yo esperaba. La vista se suponía que iba a ser mucho mejor, pero desde el campamento real no había visto nada en lo absoluto, y estaba cubierto todo por árboles. Todo el campamento en realidad pareciera estar en medio de un bosque, en lugar de la cima de la montaña. Estaba agotado, así que me puse a montar mi tienda y relajarme mientras veía la puesta del sol. Mientras estaba sentado, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y me quedé completamente atónito al ver a ese mismo hombre que había visto antes. Aún no tenía mochila ni nada, pero aún más confuso fue por qué estaba en este campamento. Estaba caminando en la dirección opuesta cuando lo vi por última vez, y para llegar aquí debió haber dado la vuelta muy poco después de encontrarse conmigo. Mientras se acercaba al campamento no me miraba, como si pretendiera que yo no estuviera allí o no pudiera verme. Simplemente se acercó al otro lado de una pequeña área y se sentó. No tenía tienda, ni un saco para dormir, no tenía nada. Solo se sentó en la tierra y miró hacia el bosque. Estaba a unos escasos metros de mí, pero como estaba mirando hacia otro lado, pude observarlo mucho mejor. Parecía tener unos 30 y tantos años, con una barba corta y despeinada, y un cabello corto castaño. No pude evitar sentirme muy incómodo. Nada de esto era natural, y a medida que el sol seguía poniéndose, solo me hacía sentir mucho más inseguro. ¿Quién era ese tipo? ¿Y qué demonios estaba haciendo allí algunos metros en el bosque, sin refugio, sin comida, sin agua? Pasaron unos 30 minutos aproximadamente, y él aún no se movía. Decidí que no podía quedarme allí, no tenía dónde más ir, pero supe que quería encontrar algún lugar al azar y asegurarme de que él no me siguiera. Comencé a desmontar mi tienda y a empacar, y solo entonces el hombre me miró, y una vez lo hizo, no dejó de mirarme. Cada vez que lo hacía, él se encontraba mirándome directamente. Una vez que tuve todo guardado en mi mochila, vi de reojo al hombre. Este se empezó a levantar. Comencé a caminar lo más rápido que pude, escuchando sus pasos que seguían de cerca a los míos. Apreté mi pequeño cuchillo con fuerza en la mano, sin saber lo que podía pasar. Después de un minuto, miré hacia atrás unas cuantas veces. Él seguía siguiéndome, pero cada vez más lejos. Entonces tomé un riesgo. Me desvié por el sendero y me adentré en el bosque. Ya estaba completamente oscuro, así que esperaba que no me viera y simplemente siguiera caminando. Una vez que estuve unos metros debajo del bosque, me apoyé detrás de un árbol y esperé. 30 segundos después, sus pasos pararon por el sendero. Escuché un poco más para asegurarme de que no se había detenido. Luego comencé a regresar a lo largo del sendero en dirección opuesta. Me dolía mucho la cabeza de tanto pensar en lo que acababa de suceder y en lo peligroso que podría haber sido. No tuve otra opción más que continuar hasta que llegara a la carretera principal. Ya no me preocupaba mi mochila, solo quería algún lugar con gente. A la mañana siguiente, finalmente llegué al camino de la entrada del campamento.
Me desplomé en la entrada. Mi cara y brazos estaban cubiertos de rasguños y marcas de las ramas que podría haber caminado en ese bosque. Una mujer me encontró y me trajo agua. Estaba tan agradecido de que ella no intentara preguntarme qué es lo que había sucedido. Solo me ayudó a llegar al campamento. Más tarde, fui a la estación de guardabosques para reportar lo que había sucedido con este hombre. Esperaba que fuera conocido por merodear por los senderos o algo por el estilo, pero nadie tenía ni remota idea de quién podría ser. Me marché al día siguiente. Estaba demasiado cansado como para quedarme un día más allí. No sé qué estaba sucediendo en ese sendero, o cómo había terminado en el campamento después de todo lo que había sucedido. Supongo que algunos vagabundos tal vez deciden esconderse entre las montañas, pero este tipo no parecía haber estado allí, más que nada no por mucho tiempo. Sin embargo, espero que esté bien, y si alguien lo encuentra, espero que lo pueda haber ayudado. Cuando tenía aproximadamente 14 años, una noche de verano me quedé solo en casa. Mis padres habían salido a cenar y no regresarían hasta medianoche aproximadamente. Estaba viendo la televisión cuando, alrededor de las 9 de la noche, escuché que alguien tocaba la puerta. Me levanté y miré por la mirilla y vi un hombre parado allí. Llevaba lo que parecía un uniforme de policía, así que me sentí aliviado por un momento, pensando que todo estaba bien. Abrí la puerta un poco y le pregunté qué es lo que necesitaba. Dijo que había un ladrón en el vecindario y que necesitaba revisar la casa para asegurarse de que no había escondido a nadie adentro. Algo en su voz y su forma de hablar me hizo sentir incómodo. Mi instinto me dijo que no debía dejarlo entrar. Le dije que estaba solo en casa y que mis padres no volverían hasta más tarde. Entonces me miró fijamente y dijo que era importante que lo dejara pasar. Traté de no mostrar miedo y le dije que lo sentía, pero que no podía dejarlo entrar sin permiso de mis padres. Su expresión cambió de manera rápida. Golpeó la puerta con su mano abierta, exigiendo que lo dejara entrar. Me asusté mucho y sin pensarlo cerré la puerta de golpe y la aseguré con el cerrojo. Comenzó a golpear la puerta y mi corazón latía con fuerza. Corrí hacia el teléfono y llamé a la policía. Mientras hablaba con la operadora, escuché cómo el hombre dejaba de golpear y se alejaba. Me dijeron que un verdadero policía estaría en camino. Cuando llegaron, no encontraron a nadie, pero dijeron que probablemente fue alguien tratando de entrar, haciéndose pasar por un policía. Me dejaron una tarjeta y me dijeron que llamara si volviera a pasar algo. Mis padres llegaron poco tiempo después y se horrorizaron al escuchar lo que había sucedido. Desde ese día, cada vez que alguien toca la puerta y estoy solo, me aseguro de revisar 2 veces antes de abrir. Me encontraba paseando un par de semanas en la montaña el año pasado. Tenía una caravana en la parte trasera de mi camioneta, así que normalmente me estacionaba en campamentos donde hubiera tierra pública. Este era uno de mis últimos días, así que tuve que empezar a regresar por el mismo camino de donde venía. Desafortunadamente, tuve algunos problemas con mi camioneta ese día y me tocó la mayor parte del día arreglarla. Así que cuando el sol se estaba poniendo, apenas había avanzado un poco de mi viaje de regreso. Conseguí un café en una gasolinera y luego decidí conducir al menos 2 horas más para encontrar un lugar donde acampar esa noche. Durante el trayecto, el camino se despejó y prácticamente me encontraba solo. Usé una aplicación para encontrar el lugar más cercano donde yo podría acampar y encontré un sitio que estaba fuera del camino en tierras públicas. Cuando llegué a la desviación, era un sendero de tierra delgado que se adentraba a unas 3/4 partes de kilómetro en el bosque. Al final había un pequeño círculo de césped rodeado de árboles y nada más. No había más campistas. Estacioné al final del círculo, mirando hacia la salida, y luego entré en la caravana. Creo que eran las 11 o 12 de la noche aproximadamente. Ya estaba listo para irme a dormir. Apenas me había acostado cuando un haz de luz atravesó los bordes de la pantalla de privacidad que tenía en mis ventanas. Me levanté en una esquina lo suficiente como para ver por la ventana. Los faros de otra camioneta venían por el sendero. Cuando llegaron al final del camión, se detuvieron. Parecía que habían visto y tal vez no querían acampar en el mismo lugar, pero en lugar de irse, se quedaron allí. Estaban al final del sendero.
pude ver que era una camioneta que estaba muy vieja, tenía óxido en el parachoques delantero, pero los faros estaban demasiado brillantes como para poder ver algo más. Seguían en el camino y su camioneta estaba bloqueando toda la salida. Algo en eso se sentía un poco extraño y estaba muy mal, ya que simplemente fue una corazonada, supongo, pero después de unos minutos supe que no iba a poder dormir allí. Doblé mi cama y me levanté. Antes de que pudiera salir de la caravana y subirme a mi camioneta, una de las puertas de su camioneta se abrió de repente. Miré por la ventana. Habían apagado los faros los dos hombres y estaban de pie afuera. En la oscuridad, comenzaron a caminar hacia mi caravana y solo pude ver el contorno de algo en sus manos. Cubrí la ventana de nuevo y escuché sus pasos que se venían acercando. Intentaban ser silenciosos. Caminaban de manera cuidadosa alrededor de mi camioneta, hasta que de repente se detuvieron. Fue como si de repente se hubieran dado cuenta que me encontraba despierto. «Hey, ¿puedes ayudarnos? Necesitamos direcciones. ¿Puedes abrir?» Ahora yo me encontraba aterrorizado, más que nada por sus voces. Creo que se encontraban borrachos o algo así que no tenía idea de lo que podría hacer. Miré escondidas por una de las ventanas y pude ver a uno de ellos que estaba en contra de mi camioneta, sosteniendo algo parecido a una palanca o un mazo. Eso confirmó que tenían malas intenciones, pero aún no tenía forma de irme ni salir de mi caravana y subirme a mi camioneta. Uno de ellos caminó hacia la puerta, raspando algo contra ella y presionando como si intentara abrirla. No sé por qué seguía tratando de estar en silencio, como si no supieran que yo me encontraba ahí dentro. Pero puse mis piernas contra la puerta, tratando de mantenerla cerrada. De repente, se escuchó un disparo. No vino de los hombres, sino desde más adentro del bosque. Ambos hombres se detuvieron por un momento y luego corrieron de vuelta hacia su camioneta. En menos de 30 segundos ya se habían ido. Aún no sé qué fue lo que sucedió, pero sabía que si tenía que irme, era mi mejor oportunidad ahora. Salí corriendo de la caravana y subí a mi camioneta. Eché un vistazo rápido alrededor mientras la arrancaba, pero no vi a nadie en el bosque. Conduje por el camino de regreso por la carretera principal, deteniéndome una hora después de la parada de camiones relativamente concurrida. Lo que realmente estaba sucediendo allí en debate, honestamente, creo que por algún milagro o azar del destino. Un cazador o alguien que se encontraba acampando cerca vio lo que estaba sucediendo y disparó un tiro de advertencia para poder salvarme. Considerando lo alejado que me encontraba, es tan importante que no puedo decirlo con certeza, pero es lo único que se me ocurre. Si no fuera por eso, mi camioneta y mi caravana probablemente estarían listas anónimamente en otro sitio o un puesto de mala procedencia, y yo probablemente nunca habría sido visto de nuevo. Trabajaba de noche en una gasolinería en una ciudad que era pequeña. No estaba tan aislada, pero tampoco era un lugar muy ocupado después de las 10 de la noche. Así que, en una noche tranquila y alrededor de la 1 de la mañana, solo había un cliente en la tienda. La mayoría de la gente compraba algo de comida, algún refresco y se marchaba. Pero este tipo no salió del coche por más de 5 minutos, y entonces me di cuenta que estaba hablando por teléfono. Luego se metió a la tienda, hizo una llamada y salió de nuevo, sin decir nada. No me sentía nervioso, ya había trabajado bastante tiempo allí y estaba acostumbrado a las noches tranquilas y solitarias. Pero 5 minutos después, otro coche se estacionó. Esta vez nadie salió de allí. Desde la cabina no podía ver mucho en su interior, pero pude distinguir una forma que alguien se encontraba ahí sentado en el asiento delantero y me estaba observando. Yo me encontraba observando mientras el coche seguía permaneciendo allí por otros 5 minutos más. Estaba bastante seguro de que había alguien mirándome desde allí, así que decidí cerrar la tienda. Subí las puertas y subí la parte trasera para cerrar las puertas traseras. Intenté caminar hacia allí y vi una sombra en la ventana delantera. Al principio pensé que era solo el reflejo de mi propia sombra, pero me di cuenta de que no era así cuando se volvió hacia la puerta. El hombre estaba en la tienda, parado en el pasillo de los refrigeradores, mirándome. No vi cómo había entrado, pero me di cuenta rápidamente que la puerta trasera debió quedarse abierta. Me congelé en el lugar y simplemente lo miré. No llevaba una máscara, pero tampoco parecía estar allí para robarme. Me miraba con los ojos muy abiertos.
como si me estuviera analizando. Luego, sin decir una palabra, dio media vuelta y se fue, saliendo por la puerta trasera que había utilizado para entrar. Volví corriendo a la cabina y vi que el coche que había estado en la entrada se había ido, pero el hombre seguía en el estacionamiento. Parecía que se estaba preparando para subir algún coche estacionado junto a la puerta trasera. Cuando la policía llegó, les expliqué todo lo que había sucedido. Ellos confirmaron que el coche que estaba afuera no tenía propietario registrado, y dentro lo que encontraron era un equipo que parecía estar en la tienda, así como una especie de botella grande que parecía contener gasolina. En cuanto al tipo que estaba dentro, encontraron huellas, pero el video de seguridad no ayudó a identificarlo. Solo estaba demasiado oscuro. Luego de ese incidente me tomé unas vacaciones y consideré no volver a trabajar allí, pero después de un mes lo hice, y todavía no sé quién era el tipo ni qué es lo que pretendía. Pero siendo sinceros, esta vez nunca dejaré pasar revisar 2 veces la puerta trasera, para ver si ésta se encuentra cerrada o no. El verano pasado decidí hacer un viaje de campamento, solo para relajarme y desconectarme de todo. Llegué a un área bastante apartada, ideal para disfrutar de la soledad. Pasé la primera noche de manera tranquila, disfrutando en silencio y la tranquilidad que estaba a mi alrededor. A la mañana siguiente, salí a caminar por los alrededores. Mientras exploraba, me di cuenta de que alguien me estaba observando desde cierta distancia. No pensé mucho en ello al principio, creyendo que quizás era otro campista o un excursionista. Pero más tarde, ya de regreso a mi campamento, volví a verlo. Estaba de pie entre los árboles, un poco más cerca de mí. No pude ver su cara con claridad, pero podía sentir que estaba mirándome. Me sentí incómodo, pero decidí no darle importancia y seguí con mi día. Era la noche. Sin embargo, las cosas se pusieron realmente aterradoras. Me desperté con un ruido extraño fuera de mi tienda. Al principio pensé que era un animal. Entonces escuché el sonido de la cremallera que se estaba deslizando. Miré hacia la entrada de mi tienda y la vi ligeramente abierta. Desde la oscuridad, un par de ojos estaban brillando. Entré en mucho pánico y sin pensarlo agarré un spray de esos osos y le disparé hacia la entrada. Escuché un grito y un sonido de alguien corriendo. Me quedé dentro de la tienda, que a lo mucho habrán sido muchas horas, escuchando el silencio si esa persona apenas volvía. Apenas amaneció, recogí todo y me marché de allí lo más rápido que pude. Llamé a la policía cuando llegué a la ciudad más cercana. Les conté lo que había pasado, pero no podían hacer mucho sin más información. Nunca supe quién era el sujeto que estaba por allí espiándome. Todavía me entremezco al recordar esos ojos en la oscuridad. Desde entonces no he vuelto a acampar solo. Fui a mi primer viaje de campamento solo, lo cual para mí era muy emocionante, pero a la vez muy aterrador. Había leído lo suficiente y comprado el equipo adecuado, así que cada vez me sentía mucho más preparado. El primer día, sinceramente, fue increíble. Encontré un lugar excelente al lado de un río, hice una fogata pequeña y pasé la tarde simplemente disfrutando del aire libre. Cerca del atardecer, apareció otro campista. Nos saludamos y terminamos hablando durante un rato. Me invitó a unirme a su grupo de amigos que acampaban más adelante. Por lo que él decía, había mucho más personas en su campamento, así que pensé que no sería tan mala idea. Caminamos juntos hasta su campamento, que estaba a una buena distancia. Habían más tiendas y algunas personas charlando. Me uní a ellos, pero algo no me sentía muy bien que digamos. Todo el grupo se comportaba de manera muy extraña. Estaban demasiado tranquilos, apenas hablando, y cuando lo hacían parecían forzados. Decidí que era mejor volver a mi propio campamento. Justo cuando me levanté, el hombre me preguntó si quería ver el lago cercano. Como ya me estaba yendo, pensé que sería grosero rechazarlo, así que accedí. Caminamos juntos, pero él se fue poniendo cada vez más callado a medida que nos acercábamos al lago. Comencé a sentirme realmente incómodo, y cuando le pregunté si todo se encontraba bien, no me respondió. Entonces vi que su expresión había cambiado. Estaba mirando hacia el bosque con los ojos muy abiertos, como si buscara algo o a alguien. Entonces me giré y empecé a caminar de vuelta al campamento.
Comenzó a seguirme y de repente lanzó algo en mi dirección. Era un cuchillo. Falló por poco. Salí corriendo hacia el campamento gritando. Los otros campistas me habían escuchado y vinieron a ayudarme. Nunca sé lo que pasó con aquel tipo. La policía vino, pero no pudieron encontrarlo ni a él ni a su grupo. No vi el cuchillo en el suelo, así que probablemente se lo llevó. Solo puedo imaginarme lo que podría haber sucedido si me hubiera quedado con ellos. Y aunque desde entonces he ido a otros viajes de campamento, nunca me alejo de los lugares concurridos. Uno nunca sabe a quién puede encontrarse más allá. Si quieres más contenido como este, suscríbete y dale like. Y no te olvides comentar.